Hola, mi nombre es Beatriz y en esta ocasión voy a tratar el dilema ético del cierre de la economía y la cuarentena obligatoria durante los primeros meses de pandemia en El Salvador. Se trata de una problemática no solo social, sino también de carácter económico y sanitario, que se ubica en todo el territorio salvadoreño durante el periodo que comprende desde marzo hasta agosto del 2020. Sus principales actores fueron el sector gubernamental y las personas naturales que se encontraban en ese momento en el país. Es aquí donde comienzan a vislumbrarse el anuncio de las medidas represivas que habían de tomarse en los siguientes meses, restringiendo derechos constitucionales como la libre circulación y la facultad de expresión, además del tan temidísimo cierre total de la economía nacional. Entre las posturas éticas que fundamentan el caso tenemos, primeramente, el consecuencialismo, puesto que se estimó que resguardar la salud de las personas era más importante, aún más apremiante que la estabilidad económica nacional o evitar inflamar la línea de pobreza, se actuó en consecuencia. Se determinó entonces que la vida humana valía más que la salud económica y las libertades individuales. Se sabía de antemano que las medidas tomadas iban a tener efectos colaterales, pero nuestros gobernantes sopesaron los positivos por encima de los negativos, algo así como si hicieran pequeños sacrificios con el fin de obtener un bien mayor. Con respecto a la ética del egoísmo, nos encontramos con el egoísmo racional, pues han sido nuestros gobernantes quienes han analizado las opciones de las que disponían para guiar a la nación por el mejor camino posible y han decidido, a pesar de tratarse de unas medidas tan perjudiciales para algunos, resguardar el bienestar del grueso de la población. Por otra parte, nos encontramos con la ética de los derechos humanos, que es aquella de la cual se podrían criticar las acciones tomadas en este. Y es que la utilización abusiva del estado de emergencia trajo violaciones a los derechos humanos, sin duda, entre las cuales podemos mencionar el derecho a la libertad personal, a la libre circulación, detenciones arbitrarias ni malos tratos, derecho a la salud e derecho a la información, a la educación y a la cultura. Entre las propuestas éticas tenemos la fundamentada en la ética de los derechos humanos, a fin de no violentar las libertades individuales de las personas naturales, plasmadas no solo como parte de los derechos humanos, sino también en la Constitución de El Salvador. No debió de haber tomado medidas tan arcaicas como permitir a los militares llevar a civiles a centros de contención en primera instancia. Deberían de haber formulado un sistema de multas. Eso no solo habría reducido los abusos de poder de forma que disminuyeran las detenciones arbitrarias, sino que también hubiese disminuido los malos tratos por parte de autoridades policiales y militares. Por otra parte, para solucionar el problema de acceso a la educación básica, que entra en conflicto con el derecho a la educación y la cultura, propongo la implementación de un sistema educativo temporal similar al que se suscita en las universidades italianas, en el cual se le brindarían las lecturas y el material pertinente a los estudiantes para que estos pudiesen trabajarlo desde casa. De esta forma, luego de terminada la contingencia sanitaria, se realizarían pruebas masivas tipo PAES a todos los niños y niñas que por diversos motivos no pudieron seguir con la educación virtual, permitiendo que un mayor número de menores continuasen con sus estudios. Ahora bien, también tenemos la propuesta formulada con el objetivo de contrarrestar las acciones tomadas en base a la ética del egoísmo y el consecuencialismo. Y es que debido al incremento de la deuda externa, el desempleo, la innumerable cantidad de negocios en quiebra y un estimado del 9.6% en caída del PIB, nos enfrentamos a un panorama desolador. Una recesión económica sin precedentes en la historia reciente. Así pues, con el propósito de evitar la inflamación en la línea de pobreza, se debería de considerar el cierre de la economía de una forma distinta, de una forma no tan absoluta. Yo propongo que en lugar de cerrar por completo las actividades comerciales durante meses y repartir canastas solidarias, debieron haber garantizado medidas e implementos sanitarios a las personas de extractos más vulnerables para que éstas pudieran salir a trabajar. En consecuencia, propongo el no cierre total de la economía a nivel nacional, sino la implementación de un sistema organizado de tránsito civil mediante la utilización de segmentaciones por número de DUI. Para finalizar, abordar este tipo de temáticas desde una sola vertiente es cuanto menos simplista e ineficiente. Puesto que se trata de una situación tan compleja y multidimensional, debemos procurar poner de manifiesto todas las disciplinas para con las posibles propuestas. Una crisis sanitaria de talla global requiere analistas del área médica, económica, política, social
Y sin duda alguna, si bien El Salvador no estaba preparado para un golpe económico, social y sanitario tan grande como es la pandemia del COVID-19, se tomaron decisiones apresuradas que buscaron desesperadamente evitar daños a corto plazo, por lo que las consecuencias a mediano y largo plazo no van a poder solventarse fácilmente con las medidas radicales tomadas. Es por esto que el problema debió haber sido analizado desde varias perspectivas éticas que contemplasen las ramas más importantes del funcionamiento del país. Es por esto que el saber crítico y la valoración ética son tan relevantes a la hora de tomar decisiones que han de afectar a grandes masas de personas e incluso a una nación entera. Aquel que aprende de experiencias ajenas es llamado sabio, pero el conocimiento no se genera espontáneamente. Una pandemia en tiempos modernos es algo de lo que no se tenía precedente alguno. No existía manera de predecir cuáles iban a ser las mejores decisiones a tomar. Es por eso que ahora que podemos verlo en retrospectiva y estudiar las medidas que se adoptaron, es óptimo y primordial generar conocimiento crítico para poder aplicarlo en situaciones futuras, tropicalizando el saber para las disyuntivas éticas ante las cuales nos podríamos enfrentar. Gracias.